Cambiamos de asunto y aprovechamos que todavía continuamos en el mes del libro para hablarles hoy también de literatura, de historias imaginarias que bien podrían ser reales, de cómo a veces la ficción y la realidad se entremezclan, ¿verdad, Raquel? Buenos días. Sí, así es, muy buenos días, y la verdad que lo hace maravillosamente bien en el libro que te traigo hoy, Domingo Garí, que es escritor y profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de La Laguna. Él ha hecho, como decías, Marta, este último libro de relatos que se llama Historias imaginadas de Canarias, y es que a partir de un hecho real, pues hace una ficción que bien podría haber sido real. Como decías, esto es lo que se llama en los términos de literatura una ucronía. El ¿qué hubiera pasado si? ¿No? Bueno, pues el primer relato, son tres, se llama El desembarco, y comienza a finales de 1890, en el 98. Parece ser que los estadounidenses estuvieron interesados en Canarias. ¿Qué hubiera pasado si...? ¿Te imaginas? El otro va de piratas, y otro nos lleva incluso a la época de la transición, ser joven y comenzar a vivir ese boom de la cultura, de la contracultura, esas discotecas, esa nueva música, el rock and roll, todo ese despertar cultural y juvenil que parece una metáfora del despertar también de Canarias. Pero yo creo que el que mejor lo puede contar es el escritor. Vamos a escuchar a Domingo Garí. Estos relatos no son del todo fantasía, porque en realidad están fundamentados sobre trabajos de investigación histórica previos que ya yo había hecho, ¿no? Es lo que los teóricos de la literatura llaman una ucronía. Sobre un montón de datos reales, yo recompongo un relato y lo voy reconduciendo por lugares que van cruzando la realidad con la fantasía, y luego finalmente resuelvo de una manera un tanto fantasiosa, pero que podía haber sido perfectamente real, ¿no? El primer relato es sobre el desembarco, que es esta experiencia durante la Guerra de Cuba de 1898, en el que las islas estuvieron amenazadas por los norteamericanos, que podían ser invadidas. ¿Qué es lo que pasa cuando los norteamericanos llegan aquí? Ni el Papa nos va a sacar de este embrollo, porque los militares españoles no quieren oír hablar de firmar la paz y están dispuestos a sacrificar a todo el pueblo para mantenerse en la guerra. Lo construye a través de un personaje central en el que trabajo la psicología de las clases dominantes de entonces, ¿no? Tenemos Piratas, que es el relato número 2, sobre el pirata Cabeza de Perro, pero que lo entrecruzo con Bethencourt Peraza, que fue un agitador independentista de principios del siglo XIX, que tuvo que exiliarse a Venezuela y a las islas de las Pequeñas Antillas, y entonces los hago amigos y los traigo para Canarias de vuelta. Transitando el año 1810 hicimos correrías hasta las costas de África en busca de oro y riquezas miles. En más de una ocasión acometimos aguadas y descanso en distintos puntos de Canarias. Y el tercer relato está centrado sobre historias de una pandilla de jóvenes de entonces, en la época de la transición, a finales de los años 70. Tomaron un whisky, estaban secos, después bailaron hasta que ya de madrugada tocó el cierre de la discoteca. Se hicieron las luces, qué mal rollo. El despertar de la juventud con una ruptura cultural, que yo llamo contracultural, porque tiene mucho de contracultural, y que entiendo que fue más profunda y más radical que la propia transición política. Los tres relatos hay guiños humorísticos, ¿no? Me parecía importante darle ese toque. Son relatos que nos hablan de una tierra frontera, es decir, Canarias siempre está tensionada por las relaciones internacionales. Lo que ocurre en el exterior incide sobre lo que pasa en Canarias. Son relatos fantasiosos para reflexionar sobre las Canarias de hoy. Permiten pensar Canarias desde otra perspectiva. Pues ya lo han escuchado, Historias imaginadas de Canarias, se los recomiendo, lo he pasado muy bien leyéndolo, la verdad que hay mucho humor también, y sobre todo lo que me parece más importante es esto que hace la literatura de posicionarnos en otro lugar y pensar otras realidades que pudieron ser posibles, y también imaginar Canarias desde otros puntos de vista. Al final nos invita a la reflexión. Nos invita a la reflexión, y hay temas que a lo mejor que son universales, ¿no? Y no tienen que ver a lo mejor con Canarias, pero sí con los sentimientos y demás, y por eso te traigo otro libro importantísimo y que hoy vamos a ver a través de
las plásticas, que es Fausto, de Johann von Goethe, que bueno, es uno de los máximos representantes, si bien del clasicismo en Alemania. Él nace en 1749, va a ser un precursor en realidad del romanticismo y del Sturm und Drang, que era un movimiento que, bueno, significa, para que te hagas una idea, Marta, tormenta e ímpetu. O sea, aquí la razón ya no, ellos van más con el sentimiento, la pasión, el sufrimiento y sobre todo el existencialismo y ese inconformismo que tiene el hombre moderno, ¿no? Porque claro, estamos él fallece en 1832 y dedica 70 años a escribir Fausto. Fausto es la gran novela, sí, porque siempre la está revisando, la publican una primera vez en 1808, pero vuelve, siempre la está revisando, y es que es un ejercicio importantísimo Fausto. Hoy voy a hablar de la primera parte, porque Fausto consta de dos partes, si bien la segunda es bastante más enrevesada, quizás más complicada de leer, igualmente se las recomiendo porque son fascinantes. Y la primera historia, la primera parte de Fausto, nos viene a contar una historia que ya conocemos mucho, y es qué pasaría si se te aparece el diablo y te dice que a cambio de tu alma te va a dar éxito, te va a dar todo lo que quieras en la vida, ¿no? Es ese juego, ese dilema de qué haría. ¿No? Bueno, la obra comienza realmente pues con un pasaje que también hemos visto en la Biblia, con Job, que es Dios hablando con el diablo. Aquí se llama Mefistófeles porque también Mefistófeles hace alusión a una especie de demonio alemán. Aquí están, ¿ves? Como jugando al ajedrez y diciendo el diablo, Mefistófeles, oye, quiero, ¿qué te juegas a que yo a Fausto le puedo robar el alma, lo puedo corromper? Y Dios le dice, no, porque Fausto es una persona muy buena y muy noble. Venga, pues con este dilema se va hasta casa de Fausto, es como una prueba, ¿no? Y le ponen ese dilema, le dice que no, él, claro, Fausto en ese momento, ese día ya es un señor mayor, es un doctor, se le representa siempre como en su gabinete, muy estudioso, y se iba a suicidar, se iba a quitar la vida porque estaba muy deprimido, ya era mayor, no había conseguido lo que quería en la vida. Y entonces llega Mefistófeles, que al principio tiene apariencia de perro. Mira, estas son una fantástica litografía que hace Delacroix. Bueno, en ese momento, tú imagínate, a los románticos se quedan locos con esta historia. Mefistófeles va primero en forma de perro, ves al perro que tenemos ahí detrás, y se cuela en su taller, y allí ya se convierte en Mefistófeles, que es esa figura que hemos visto tanto en el teatro y en el cine, ese demonio, ¿no? Y ahí le dice que le da lo que quiera. Lo primero, esta es de Rembrandt, es como un alquimista y ¡paf!, ¿no? Ese rayo de luz que se va a convertir en el diablo. Entonces él le dice que está muy enamorado de una mujer. Pues lo primero que hace, al final se ve, bueno, es que no es spoiler, es que esto es una gran obra literaria que tienen que leer igualmente, pues lo convierte en mucho más joven, se hace más joven y además... O sea, que accede a la tentación. Accede, por supuesto, sí, y no le cuesta tanto como podíamos prever, y entonces dice que está enamorado de una de joven y demás, y la consigue mediante artimañas, el diablo le ayuda, pero nada le lleva a mejorar. Todo va a ser una tragedia, que realmente es una tragedia griega, ¿no? Es una especie de influencia de tragedia griega. No le va a hacer mejorar porque va a tener a la chica, pero eso va a conllevar una serie de muertes asociadas, incluso asesinatos, que no mejoran las cosas. Y te lo he traído para hablar con este lienzo que está en el Museo del Prado, que ahora mismo no está expuesto, pero sí en su colección, que es de José Uría y Uría, que este es de 1861. ¿Por qué te lo traigo? Mira qué trazo. Esta es la representación de Fausto normalmente. Aquí está más joven de lo que sería en aquel momento. Vemos que está leyendo, siempre hay, ¿ves?, alusión a todo lo que sería ese gabinete, sobre una calavera, libros, cosas relacionadas con los esotéricos y demás, y sobre todo esa pincelada. ¿De quién está bebiendo? Pues del grandísimo Velázquez, porque él había estudiado en el Prado y había copiado, mira el perro, que se va a convertir luego en Mefistófeles. Del grandísimo Velázquez, pero esa pincelada ya es más suelta. Seguro había visto también ya los impresionistas, aunque él viaja a Roma, pero los impresionistas son anteriores en París y seguro había llegado. Y esta maravilla de historia, ¿por qué te la he contado hoy? Seguro que tiene que ver con la oferta de este fin de semana. Exacto, sí, sobre todo con una oferta que nos va a traer Paco, porque como de leyendas antiguas de la Biblia, Goethe crea Fausto, que es la gran obra, y de esa gran obra salen otro montón de obras. Bien, pues cumplimos 100 años, estamos de 100 años, cumplimos 100 programas. Mira, es que he hecho un pacto con el diablo, he hecho un pacto. Cumplimos 100 programas y les queremos enseñar el Canarias Escultura por dentro. Aquí tenemos a nuestra presentadora, a Laura,
Mira qué plato, el plato es una maravilla y Laura Ramírez nos va a mostrar cómo se hace el Canarias Escultura por dentro, como hemos hecho esos 100 programas, aquí pues en realización. Y como te decía, nos ha dicho una cosa, bueno, que nos ha dicho a cada uno que elijamos el tema que queramos como regalo de cumple de 100 programas y cada uno ha elegido lo que quiera. Y por ejemplo, Paco Sánchez nos va a hablar de cómo una obra influye a otras grandes obras, ¿no? Como pasó, como decíamos, Fausto con las leyendas alemanas, pues él nos va a traer otros ejemplos maravillosos. Yo he elegido un tema que seguro no se lo esperan, no es nada pioneras. Les voy a hablar de las grandes mujeres pioneras en la historia del arte y Heriberto Fernández nos va a hablar de arquitectura canaria. Bueno, es un programa y además van a ver los entresijos de la tele que por siempre dentro. Es muy interesante ver todo lo que pasa detrás. Sí, hay algunos secretos que yo no sé, pero los hemos puesto. ¿A qué hora para que lo podemos vean? ver, Raquel? A las 10 de la mañana, este domingo, por favor, les esperamos, que estamos de celebración. Nosotros ponemos la tarta y ustedes el café. Pues muchas gracias por acompañarnos. Ya saben, todos emplazados el domingo delante de la tele para ver ese variado programa. Gracias, Raquel. Gracias.